Muy buenas tardes a todos. Hoy voy a explicarles lo más detallado y lo más claramente posible el desarrollo del cuadrante del flujo de dinero del señor Robert Kiyosaki. Con la marca registrada del señor Robert Kiyosaki, el desarrollo de los cuadrantes del flujo del dinero, donde esta E en su cuadrante quiere decir empleado. Definamos entonces qué es lo que es un empleado. Aquella persona que cambia tiempo por dinero. Estas personas, que son la gran mayoría de las personas que hay en el mundo, porque tenemos que ser agradecidos, pero esto ha dado el desarrollo de muchas cosas en el mundo, de muchas vidas y de muchos sueños se han desarrollado aquí. Tiene esto como característica que el 95% de las personas del mundo está aquí, pero desafortunadamente solamente el 5% del dinero del mundo se desarrolla por aquí. Más o menos, ¿cómo es el desarrollo? Miren, uno se demora más o menos unos 16 años de estudio entre su primaria, su secundaria y su universidad. Y si uno arranca a los 6 años, quiere decir que sale al mundo laboral a los 22 años. Y para alcanzar un, entre comillas, final feliz de su mundo laboral, uno a los 67 años en Colombia puede alcanzar la denominada pensión, porque no es realmente una jubilación, porque no tiene nada de jubiloso recibir una pensión en Colombia, porque va a recibir solamente el 75% de lo que ganaba cuando estaba activo. Entonces veamos esto. De 22 a 67 años pasan 45 años cualquier persona trabajando y entregándose al sistema tradicional de trabajo, para recibir al final de su vida laboral el 75%. Aquí no va a recibir un premio ni un incentivo, realmente va a recibir un castigo. Y entonces, por esa razón, no obstante esto haberse hecho toda la vida, aquí nos enseñaron nuestros padres, nuestros colegios, nuestras universidades a estudia, saca buenas calificaciones, sé brillante para que puedas tener un trabajo. En resumen, para que sepas hacer caso. Y ese es el desarrollo de la E como empleado. Veamos entonces lo que quiere significar el señor Robert Kiyosaki cuando hace el desarrollo de su cuadrante del flujo de dinero con la A. Cuando las personas, al descubrir y entender este tipo de situación de lo que sucede con el mundo laboral, deciden lanzar su grito de independencia, su rebeldía, deciden entonces ser autoempleados. Esto es ni más ni menos lo que las personas denominan los llaneros solitarios. Los dueños de pequeños negocios como la ferretería, como el pequeño almacén, como la pequeña panadería, incluso profesiones como ser abogado, como ser odontólogo, como ser ingeniero, que es el tipo de negocio en el que si tú no haces las cosas, nadie las hace por ti. Es el tipo de personas que no se pueden enfermar, que no pueden tomar vacaciones porque entonces deja de entrar dinero y deja de sonar la caja. Este negocio, donde muchas personas obviamente han triunfado, la gran mayoría, según dice la Cámara de Comercio colombiana, finalmente dan al traste con sus ilusiones y con sus esperanzas, porque dice la Cámara de Comercio que del 95% de las pequeñas empresas que arrancan cada año en el país, el 90% mueren antes del primer año. Un 5% restante llega a los 2 años y solamente 5 se consolidan por encima de los 5 años. Porque en Colombia hacer empresa de la forma tradicional es cada vez más difícil, por los impuestos, por las dificultades, por las reñidas competencias. Entonces eso hace que este tipo de cuadrante, el de los autoempleados, sea, primero que todo, para gente muy valiente, para gente que al no haber querido seguir recibiendo órdenes y haciendo caso y que su jefe le dijera cuándo tener sus vacaciones, le dijera si podía salir o no a su consulta odontológica o del médico, decidió, como digo, lanzar su grito de independencia y ser autoempleados.
Y algunas personas han triunfado en esto, pero la gran mayoría se han quedado en este tipo de cosas. Ya lo decíamos, o pequeños negocios, o profesionistas, o odontólogos, o abogados. Ahora, muchas personas de estas, como les digo, sí han tenido éxito, pero es bastante difícil lograr esto. Veamos entonces cómo es el desarrollo de la D. Veamos entonces la parte chévere de este asunto, la parte gloriosa, que es el cuadrante derecho del cuadrante del flujo del dinero del señor Robert Kiyosaki. Dice el señor Kiyosaki que ser dueño de su propio negocio y no debe confundirse con tener estos pequeños negocios de los que hablábamos en el anterior cuadrante, que era el ser autoempleado, sino que tener su propio negocio y que ese negocio tenga su propio sistema operativo. Este sistema operativo, que no es lo mismo que lo que sucede en el mundo de la computación, es que quiere decir esto, que sea un negocio que pueda trabajar fluidamente sin la necesidad de nuestra presencia. Podemos estar en Tokio o en el África o en el Japón, pero que el negocio esté funcionando de forma permanente sin siquiera tu intervención. ¿Cómo se encuentra más o menos eso? Cuando uno alcanza a tener o 500 empleados o 500 asociados, que es lo que pregona la economía de los nuevos negocios. La economía de la nueva escuela dice que tú debes por lo menos tener 500 personas que trabajen aunados a ti, todos hacia un mismo objetivo y que todos tengan todo que ganar y poco que perder. Este sistema de negocios se obtiene o en el caso de las franquicias o en el caso de lo que nos llama poderosamente la atención, que es el desarrollo del network marketing. Cualquiera puede decir que esto es un enunciado fácil de decir, fácil en la teoría, pero difícil de lograr. Pero próximamente, y en un próximo desarrollo, les contaré lo relativamente fácil que es alcanzar a tener 500 asociados dentro de los grupos de mercadeo, dentro de los grupos de desarrollo exponencial como redes de consumo y demás. Entonces, ser dueño de su propio negocio no se confunda con tener una pequeña tienda, con tener una pequeña panadería. Es tener un negocio en lo posible dentro de desarrollo o de productos de consumo masivo y de alta rotación y productos que todo el mundo los necesite y que interesen a todo el mundo. Ese es entonces el desarrollo del dueño de su propio negocio. Entonces veamos finalmente el desarrollo que nos propone el señor Robert Kiyosaki para finalmente ser un inversionista. Entendamos entonces que después de haber pasado por estas diferentes opciones, alcanzamos ya un resultado interesante. Inversionista es aquella persona que tiene siempre en mente y siempre está preocupado por tener las herramientas y por tener los vehículos adecuados que le generen lo que se denominan ganancias residuales o ingresos pasivos, llamados también de esa forma. ¿Qué son los ingresos pasivos y las ganancias residuales? Son aquellas ganancias que te llegan al bolsillo después de que tú hiciste bien un trabajo y que seguirá llegándote a tu bolsillo aunque tú no estés haciendo ese trabajo. Tomemos por ejemplo el caso de un artista, un cantante que hace una canción, tiene un gran éxito y esa reproducción, bien sea en disco o a cualquier medio, sigue generando ganancias muchísimos años, aunque esa persona no esté viva. Conocemos el caso de parientes de Elvis Presley o de Frank Sinatra que siguen teniendo en este momento grandes ganancias con el trabajo hecho bien alguna vez. Y de esa misma forma se reflejan los ingresos pasivos a quien ya hizo el desarrollo de una carrera como dueño de su propio negocio y generó su propio
grupo de mercadeo o grupo de consumo. Finalmente, que las ganancias que nos dé ser dueño de su propio negocio nos sirva para generar gastos o no, más bien inversiones para que finalmente podamos obtener ganancias residuales e ingresos pasivos. Muchas gracias, doctor.